En esta clase vamos a obtener la ecuación fundamental de la trigonometría. Para ello, vamos a empezar recordando nuevamente el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Recordemos que en todo triángulo rectángulo definíamos el seno del ángulo alfa como el cateto opuesto partido la hipotenusa r, y el coseno alfa lo definíamos como el cateto contiguo partido la hipotenusa r. Si de aquí despejamos y, tenemos r por el seno de alfa. Si de aquí despejamos x, tenemos r por el coseno de alfa. Si elevamos al cuadrado, tenemos y cuadrado es r cuadrado seno cuadrado de alfa. Y aquí elevando al cuadrado tenemos x cuadrado r cuadrado coseno cuadrado de alfa. Muy bien. Si sumamos estas dos expresiones tenemos x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado seno cuadrado de alfa más r cuadrado coseno cuadrado de alfa. Y por el teorema de Pitágoras, esto es igual a r cuadrado. Si aquí sacamos factor común r, tenemos r cuadrado multiplica seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a r cuadrado. Y este r cuadrado con este r cuadrado se cancela y por tanto tenemos lo que se conoce como la ecuación fundamental de la trigonometría, que no es más que el teorema de Pitágoras expresado con las razones trigonométricas. Observen que lo hemos obtenido del teorema de Pitágoras. Bueno, pues esta relación es muy importante, ¿no? De aquí se suele usar, por ejemplo, se puede despejar el seno. Seno cuadrado de alfa es 1 menos el coseno cuadrado de alfa. El coseno cuadrado de alfa es 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y sacando cuadrados, el seno de alfa es la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y el coseno de alfa es la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Lo que están aprendiendo en esta clase de trigonometría lo usarán siempre. Cuando vayan, si estudian ciencia y van a la universidad, estudian matemáticas, estudian física, estudian ingeniería, pues la trigonometría se usa y se aplica en todas las ramas, ¿vale? Es muy importante la trigonometría. Y sobre todo estas formulillas que estamos viendo. Entonces, pues ya tenemos esta relación. Otra relación que podemos obtener de esto que estamos aquí haciendo es la tangente. La tangente del ángulo alfa la definíamos como el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Entonces, como el cateto opuesto es r seno de alfa y el cateto contiguo es r coseno de alfa, pues entonces obtenemos que la tangente es seno de alfa partido el coseno de alfa. Y esto también es una relación muy importante. Seno de alfa partido el coseno de alfa. Con lo cual, cuando nosotros estemos calculando las razones trigonométricas de un ángulo, con conocer el seno y el coseno, podemos conocer todas las demás. Porque la tangente es el seno partido del coseno, y luego las demás son las inversas del seno, del coseno y la tangente. Otra relación que yo considero que es importante es saber que la secante cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente cuadrado de alfa. Y esta relación es importante porque en la resolución de integrales se usa mucho en el cambio trigonométrico. Entonces, es fácil de comprobar que la secante cuadrado de alfa es igual a 1 más
el seno cuadrado de alfa partido el coseno cuadrado de alfa, porque hemos visto que la tangente es el seno partido el coseno. Entonces, coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa. No he hecho más que multiplicar el coseno por el 1 y dividir por el coseno cuadrado. Entonces, como hemos visto que esto vale 1, entonces tenemos 1 partido el coseno cuadrado de alfa. Y 1 partido el coseno cuadrado de alfa es precisamente la secante cuadrado de alfa. Entonces, secante cuadrado de alfa, 1 más tangente cuadrado de alfa. Seguimos con el ejercicio 3, que es comprobar las siguientes identidades. La primera sería cotangente cuadrado de alfa más 1 es igual a 1 partido el seno cuadrado de alfa. Entonces, ponemos por aquí, la cotangente del cuadrado de alfa es 1 partido la tangente cuadrado de alfa más 1. Esto es igual, la inversa de la tangente es, bueno, vamos a poner 1, la tangente es el seno cuadrado de alfa partido el coseno cuadrado de alfa más 1, y esto es igual al coseno cuadrado de alfa partido el seno cuadrado de alfa. De aquí podríamos haber pasado directamente aquí, porque sabemos que la cotangente es la inversa de la tangente. Si la tangente es seno partido coseno, la cotangente será coseno partido el seno. Más 1. Bien, ahora multiplicamos el seno por el 1 y dividimos todo por el seno cuadrado. Tenemos coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa partido el seno cuadrado de alfa. Acabamos de ver que esto vale 1, que es la ecuación fundamental de la trigonometría. Y entonces esto nos queda 1 partido el seno cuadrado de alfa, que es justo lo que queríamos comprobar. El apartado B. El apartado B es la tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual al seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Fíjense que esto es la inversa de la tangente. Entonces tenemos tangente de alfa por 1 partido la tangente de alfa es igual a 1. ¿Y cuánto vale 1? El seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Por tanto, ya lo hemos comprobado. El apartado C. El apartado C es seno de alfa por secante de alfa es igual a la tangente de alfa. El seno de alfa lo dejamos como está. La secante de alfa es la inversa del coseno. Y entonces esto, seno partido coseno, es la tangente. Apartado D. Seno de alfa más coseno de alfa elevado al cuadrado es igual a 1 más 2 seno de alfa por coseno de alfa. Bueno, pues esto habrá que desarrollarlo. Será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Esto es la ecuación fundamental de la trigonometría y esto vale 1 y entonces tenemos que esto es igual a 1 más 2 el seno de alfa por el coseno de alfa, por lo que ya hemos obtenido el resultado que queríamos. El apartado B es la tangente de alfa más la cotangente de alfa es igual a la secante de alfa por la cosecante de alfa. Bien. La tangente es el seno de alfa partido el coseno de alfa. La cotangente es coseno de alfa partido el seno de alfa. Y entonces seno por seno, seno cuadrado de alfa más coseno por coseno, coseno cuadrado de alfa. Y aquí tenemos coseno por el seno, coseno de alfa, seno de alfa. Lo que está arriba vale 1, partido el coseno de alfa
por el seno de alfa. 1 partido el coseno es la secante de alfa y 1 partido el seno es la cosecante. Por tanto, es el resultado que queríamos comprobar. Y para finalizar esta parte, el apartado F es el seno de alfa, coseno de alfa, partido coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Entonces, es igual a la tangente de alfa partido 1 menos la tangente cuadrado de alfa. Lo bueno de estos ejercicios es que te dan el resultado a donde quieres llegar, ¿no? Entonces, este es un poquito más complicado. Y entonces lo que hacemos aquí en el denominador sacamos factor común, el coseno cuadrado de alfa, entonces multiplica 1 menos el seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa. A ver, lo que he hecho aquí es sacar factor común el coseno cuadrado, lo saco aquí fuera, entonces coseno cuadrado por 1 me queda coseno cuadrado. Y claro, para que aquí me quede seno cuadrado, pues entonces tendré que dividir aquí por el coseno cuadrado, de modo que cuando yo multiplico coseno cuadrado por seno cuadrado partido coseno cuadrado me queda menos seno cuadrado de alfa. Por tanto, está bien. Este cuadrado se va con este coseno y nos queda seno partido coseno. Entonces esto será tangente de alfa partido. Esto, seno partido coseno, es 1 menos la tangente cuadrado de alfa. Por tanto, ya también comprobamos este resultado.